Si Donald Trump gana la elección diciendo que los primeros días de su mandato va a tener toques de autoritarismo. Milei observa todo eso y observa que gana de la manera que gana la elección y se siente, y esta es la palabra que elegimos para arrancar, habilitado. ¿Por qué ganó Trump? Por ejemplo, el tema económico fue un factor relevante. La presidencia de Biden no es que tuvo números tan malos, pero tuvo un problema fuerte con la inflación, que ojalá tuviéramos nosotros aquí en esos niveles, pero que para el ciudadano estadounidense fue alta. Hoy dijiste algo que generó alguna polémica, alguna controversia, tu especialidad, por otra parte, que Trump gana por divertido. ¿Alcanza con eso para entender el triunfo de Trump o hay otros elementos, Jaime? Con eso es con lo que se está ganando en todo el mundo. Con eso es con lo que Zelensky ganó la presidencia de Ucrania, Milei la de Argentina. La política fue siempre espectáculo en parte y ahora casi es solo espectáculo. El abogado defensor de Brenda Uriarte, que es una de las acusadas en el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sabes lo que pidió? Pidió que vuelva a declarar la expresidenta como testigo. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para que confirme si se autopercibe mujer. ¿Perdón? Esta discusión se da porque hace algunas semanas se amplió la acusación contra las 3 personas que están en el banquillo con el agravante de violencia de género. Hoy se está juzgando un intento de femicidio. No alcanza con hacer una campaña con el fantasma que supone el otro rival, el otro competidor. Evidentemente no sirvió en la Argentina, tampoco sirvió en Estados Unidos. Esto ocurrió hoy sobre la avenida Corrientes frente a la sede del PAMI, antes de la movilización de cada miércoles de jubilados y jubiladas. Van a observar, en medio de ese cordón policial hay un docente jubilado. Está internado en el Argerich porque se descompensó en el medio de la represión. Estaban reclamándole al PAMI recuperar la cobertura de medicamentos, de pañales, ultimátum del gobierno a los gremios por aerolíneas. El viernes tienen que presentar una propuesta o cierra la empresa. ¿Hasta dónde llegará el gobierno en la tensión sobre la convivencia democrática y pacífica? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando QR. Gracias por estar allí. Se está por cumplir, falta muy poco, se está por cumplir un año, primer aniversario del triunfo electoral de Javier Milei, del Gobierno de la Libertad Avanza. Y al comienzo del mandato, muchos analistas decían, bueno, es un gobierno que no tenemos muy en claro cómo va a ser para gestionar. Llegan casi por la ventana, sin ningún tipo de experiencia, sin haber gestionado absolutamente nada, y se van a encontrar con la complejidad de la política, con la complejidad del Estado, con el manejo de la sociedad, preanunciando un ajuste. Y entonces se decía, hasta alguien llegó a decir en un momento, para Semana Santa, que hay que comer pochoclos, hay que comprar pochoclos, etcétera, etcétera. Es decir, se lo subestimó y muchísimo al gobierno de Javier Milei. Hoy podemos decir, un año después, que tenía muchas mejores herramientas que las que se preveía. No les gusta la palabra mejores por buenas, bueno, más eficaces para llevar adelante lo que quería hacer. Una de esas herramientas la maneja con maestría y es la comunicación. El gobierno tiene un plan verdaderamente maestro de comunicación. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, tiene que ver con el arte de ordenar la mirada de las audiencias, de sus seguidores, de los públicos. Digo esto jugando con la idea de la política como entretenimiento y muy mediatizada. Si ustedes quieren, de la ciudadanía. Ordenar la mirada quiere decir tratar de manipular, en un buen sentido, todos los gobiernos lo hacen, casi que es parte de la esencia de la política, tratar de ordenar la atención, de señalarle a la ciudadanía dónde hay que poner el foco, dónde hay que dónde hay que poner atención en cada situación donde da una disputa. Si ustedes quieren jerga futbolística, elige la cancha el gobierno donde quiere jugar cada partido. Vamos a uno de hoy, que es la noticia del día. Tiene que ver con el conflicto de Intercargo. Vamos a escucharlo a Adorni en el anuncio. Quiero que presten especial atención a las palabras que usa Adorni, a cómo enfatiza algunas situaciones. Pero antes, rápido, ABC, diccionario, Intercargo. Bueno, es la empresa estatal que brinda todos los servicios en tierra para que un avión pueda funcionar, para que los aviones puedan funcionar.
Y acá tenemos a las rampas, tenemos a los micros que llevan a los pasajeros hacia los aviones y de vuelta hacia el aeropuerto. Tenemos el tema de equipajes, todo eso, todos los servicios de tierra para que funcionen efectivamente los aviones. El sábado, porque claro, también están en discusión, que no comenzó el sábado pasado, es una discusión que viene hace rato, igual que aerolíneas, básicamente salarial. El sábado hubo un despido de un trabajador de Intercargo. Por ese motivo, ayer, hubo una asamblea. Esa asamblea no tuvo un aviso para tratar de evitar mayores inconvenientes para pasajeros y pasajeras, y hoy el gobierno decidió echar a 15 trabajadores más de Intercargo. En este contexto, este anuncio del gobierno a través de su portavoz Manuel Adorni. Contarles que por disposición de la Secretaría de Transporte se va a desregular el servicio de rampas en aeropuertos para abrirle el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de Intercargo. Además, se va a habilitar a las fuerzas de seguridad a explotar, en casos de emergencia y de manera temporal y excepcional, los servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general. Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón. O, como vimos en el pasado, negarse a hacer su trabajo al retener las valijas de los pasajeros. Esto es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pluritos para secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones. Terrorismo sindical, secuestrar a pasajeros, tenerlos de rehenes, otra vez terrorismo sindical. Un funcionario muy importante del gobierno anterior me decía hace un rato, en la Argentina no hay nada más fácil que poner a la gente en contra de los gremios. Esto tiene muchas razones, pero también dentro de esas razones están las maneras que encuentra, o mejor dicho, cómo a veces los gremios pierden mirada estratégica sobre el momento respecto de cómo hacer valer sus derechos fundamentales. Y el gobierno aprovecha también eso y entonces, como les decía al comienzo, pone en ejecución su plan maestro e invita a la sociedad con mucho éxito a poner la mirada en un aspecto determinado de cada conflicto que provoca. Es muy importante esto que les digo, de cada conflicto que provoca. En un rato les vamos a explicar por qué. Esto que yo digo respecto de los gremios perdiendo mirada estratégica no es un análisis al pasar, probablemente llevaría muchos debates interesantes, pero miren lo que dijo uno de los gremios. Hasta acá los gremios aeronáuticos se habían reunido todos, sobre todo alrededor de la defensa de Aerolíneas Argentinas de la aerolínea de bandera, pero un gremio, APTA, publicó un comunicado hace muy poco, es el personal técnico aeronáutico, Ricardo Sirielli, es su secretario general, y miren lo que dijo el 5 de noviembre. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Esto también lo cita Milei, dicho sea de paso. Todas las medidas de fuerza gremiales implementadas para conseguir un aumento salarial justificado y necesario en Aerolíneas Argentinas no lograron obtener ni un peso más que el dispuesto por el gobierno nacional. Es decir, las medidas que se tomaron no fueron efectivas. En cambio, generaron un descontento generalizado entre los pasajeros y la sociedad, otorgándole el gobierno, y acá viene lo importante, legitimidad social para reactivar la privatización de Aerolíneas Argentinas. Es decir, se había sacado de la ley bases, pero el gobierno la reactiva por fuera de los consensos en el Congreso y con todo éxito. Vamos a ver cómo sale en el Congreso esta votación, por supuesto. Declarar como servicio esencial la actividad aeronáutica civil y comercial. Desregular el servicio de rampa en perjuicio de Intercargo, atención con lo de hoy, habilitar a pilotos, tripulaciones y aeronaves extranjeras para operar vuelos de cabotaje, despedir pilotos y trabajadores de Intercargo. ¿Esto qué quiere decir? Que la culpa de todo lo que pasa es de los trabajadores de ninguna manera. Estamos tratando de explicar, fieles a la esencia de QR, salir de las miradas binarias y tratar de entender la complejidad de lo que tenemos entre manos. El gobierno, con todo éxito en su plan comunicacional, supo nuevamente saber cómo poner a la sociedad en contra de los gremios, tener licencia para decir que hay terrorismo sindical en la Argentina, que hay rehenes, que hay secuestrados en la Argentina. Y además teniendo en cuenta que secuestrados y sindicatos, en la última dictadura cívico-militar, los delegados gremiales fueron las principales víctimas del terrorismo de Estado.
Pero el gobierno, insisto, con eficacia logra poner ahí la mirada. El problema es que, y esta es nuestra consigna de apertura de hoy, es que al gobierno se le ven los hilos. O por lo menos deberíamos hacer un esfuerzo para tratar de ver los hilos, por lo menos no desconocerlos. Después pensemos lo que pensemos. Si una empresa estatal tiene que hacer este trabajo, tiene que haber una aerolínea de bandera, es decir, discutamos el rol del Estado, discutamos la eficiencia del Estado, pero no dejemos de ver los hilos de la discusión, porque ahí es donde perdemos el partido de la riqueza de los debates y nos quedamos en la emocionalidad de situaciones que bien se pudieran haber evitado y que ponen a la ciudadanía mayoritariamente en contra de los gremios y lo habilita un gobierno a decir que hay terrorismo sindical. Es cierto, hubo pasajeros que se quedaron arriba de aviones, que no podían bajar, situaciones realmente muy tensas en las últimas horas. Es cierto también que no, por la información que nosotros tenemos, que no hubo un aviso de que se iban a hacer asambleas de tal modo que los pasajeros no fueran subidos al avión y pudieran esperar en otros lugares. Ahora, detenernos acá es parcialmente observar lo que pasó. Y el gobierno suele confesar. El gobierno suele confesar fácilmente porque siente que tiene, insisto, habilitación. ¿Se acuerdan? Ayer fue habilitado. Piensen en lo que decíamos ayer. El gobierno se siente habilitado por cómo gana Trump las elecciones en Estados Unidos y con qué discurso. Y de repente aparece el jefe de gabinete, Francos, y confiesa y nos ayuda a ver los hilos. Escuchen. El gobierno ha desregulado totalmente el mercado aéreo argentino, con lo cual seguramente los servicios que no cumple Aerolíneas Argentinas o que no lleva adelante la empresa que maneja el sistema de rampa mayoritariamente, que es Intercargo, lo harán otras empresas y estas pasarán a la historia. Está claro que el gobierno, donde ve una necesidad, ve un negocio. Esto ya ocurrió en la Argentina. Ya se privatizó Aerolíneas. Ya se dijo todo lo que deba hacer del Estado no va a ir a manos privadas, etcétera, etcétera. Ya lo hemos visto y funcionó como funcionó. Aerolíneas la vaciaron, la remataron y el Estado quedó bobo pagando para que funcione efectivamente lo que era la aerolínea privada por todo lo que se le habían robado, gomas, simuladores, ya saben la historia. Esto también es parte del asunto y esto también es lo que hay que ver. Estos son los hilos de esta historia. El gobierno nuevamente logra legitimarse de alguna forma para llevar esto adelante. El gobierno provoca el conflicto porque deja de pagar aumentos salariales, porque invita a la privatización sin más y sin buenos argumentos para ello. El gobierno provoca una situación, logra que escale el conflicto y una vez que escala el conflicto sabe cómo hacer, con ayuda de algunos gremios, para que la sociedad acompañe medidas como la que acaba de tomar el gobierno. Y para llamar a los sindicatos, para ir contra todo el sindicalismo, en el momento en que habla de terrorismo sindical y limita el derecho a la protesta, de una o de otra forma. En la conferencia que dio el gobierno estaba, no casualmente, Adorni, Franco Mojeta, el secretario de Transporte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque las fuerzas de seguridad, si Intercargo no funciona porque los gremios van a una medida de fuerza y no cumplen con el servicio, serán las fuerzas de seguridad las que bajen las valijas, las que manejen los micros para llevar a la gente a los aviones. En medio de todo eso, una colega, el periodismo está vivo, todavía hay periodistas en la Argentina, la colega Marina De Vita, de iPersonal, un portal especializado en economía, aprovecha que está el secretario de Transporte Mojeta y le hace y le hace una pregunta muy específica al secretario de Transporte. Escuchen la respuesta. Hace unos días hubo una conferencia o una entrevista, como usted lo quiera llamar, con algunos medios y se habló de que se podía llegar a privatizar el servicio de transporte de pasajeros en trenes. Si avanzó esta medida, si hay algún plan ya dispuesto. Estamos trabajando en los pliegos de licitación y creemos que vamos a estar en condiciones de poder ya hacer los primeros llamados en el primer semestre del año que viene. Y hay 5 líneas que opera la empresa estatal SOFCE y 2 que operan los privados. Las 2 concesiones de privados están prorrogadas, están vencidas con prórrogas y también van a ser sometidas a proceso de licitación, pero además las que opera la empresa estatal
van a ser sometidas a licitación para que las preste un operador privado. Este hilo lo conocíamos, pero no lo habíamos visto en las últimas horas. El secretario de Transporte diciendo sí, las líneas de ferrocarril de pasajeros ya estamos muy cerca de licitarlas, es decir, se van a privatizar. Aquí está el objeto, este es el objetivo, pero el gobierno tiene artes maestras para tratar de ordenarnos la mirada y prestarle atención con indignación, probablemente justificada, sobre algunos episodios, pero sobre esa indignación trabajar sobre el objetivo final. Y el objetivo final es tratar de darle, seguramente, porque veremos lo que ocurre con las funciones que cumple actualmente Intercargo, quiénes aparecen para poder llevar adelante ese negocio. ¿Y con qué resultados? Eventualmente, vuelvo, en aerolíneas ya se hizo, ya conocemos la historia, aunque a veces la emocionalidad violenta que nos provocan o en las que caemos con cierta astucia por parte del gobierno nos hacen olvidar toda esa parte de nuestra historia muy, pero muy reciente. ¿Cómo anda, equipo? ¿Qué dicen? Cerolini, Irina Hauser, Flor Gutiérrez, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, quiero saludar a Pablo Seriani, ya está en línea, fue presidente de Aerolíneas Argentinas, creo que nos puede ayudar a tratar de despejar la paja del trigo en estos casos. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR en A24 saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, Pablo, ¿cómo diferenciar las discusiones con un gremio o con varios gremios muy puntuales en episodios como los que ocurrían en estas horas con Intercargo y el padecer de muchos pasajeros, con las cuestiones de fondo que tienen que ver con esto, desregular Intercargo, privatizar aerolíneas? Danos una mano con eso. Sí, yo creo que la cuestión fundamental acá es que evidentemente lo que estamos viviendo en estos momentos es todos los perjuicios que nos traen el conflicto, ¿no? El conflicto está generando una serie de disrupciones en la operación que son muy nocivas y que la verdad que no y que son muy complicadas porque generan desconexión de los pasajeros, infinidad de problemas y generan muchos costos para la empresa, genera problemas reputacionales para la empresa y va a generar una serie de costos que van a ser acumulativos. Entonces es muy importante que tanto los gremios como el gobierno se sienten responsablemente, ¿sí?, a tratar de encontrar un acuerdo. Evidentemente las mesas de negociación han estado rotas, el diálogo no ha funcionado y el gobierno tiene una actitud que no es constructiva porque es permanentemente ideologizar, usar eslóganes políticos. Hoy la verdad que la conferencia de prensa de hoy desregularon por segunda vez la rampa porque ya la habían desregulado y anunciaron de vuelta que desregulaban la rampa. No sé qué es lo que anunciaron, una reglamentación de lo que ya habían hecho. Y después salieron a decir que la PCA iba a hacer el servicio de Intercargo. Sí. No hay manera, o sea, obviamente Intercargo es una empresa que tiene un montón de empleados para hacer ese servicio. Obviamente la PCA no se puede hacer cargo del servicio. A ver, Pablo, dame un segundo, escuchemos a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, anunciando efectivamente esto que decís y ayúdanos a analizarlo. Dale. Estoy instruyendo, por orden del presidente de la Nación, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y supletoriamente al resto de las Fuerzas Federales de Seguridad a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, las maletas que están en las bodegas, mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga brutal, salvaje de los operadores de plataforma o de los servicios de rampa de la empresa Intercargo. Pablo. Sí, bueno, o sea, no tiene sentido, ¿no? La PCA tiene recursos como para atender 1 o 2 vuelos en caso de emergencia, no toda una operación, ¿sí? No es algo real. Entonces, el gobierno nos propone cosas que son eslogan político, fuego de artificio, no son cuestiones de fondo y no está planteando una discusión que sea razonable y sobre bases reales. Y es fundamental empezar a discutir de cosas reales
y de cosas que tengan sentido para poder encontrar una solución a este conflicto, ¿sí? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que dejar de hacer campaña política y ponerse a resolver los problemas, ¿sí? Ahora, Pablo, te hago una pregunta. Vos fuiste presidente de Aerolíneas y, por supuesto, tuviste que negociar con los gremios. El gobierno está claro que no quiere esa mesa de negociación porque saca mucho rédito empiojando o embarrando la cancha porque tiene la sociedad de su lado. Y los gremios están contra la espada de la pared porque toman decisiones, como vos dijiste, generan una frustración muy grande, un enojo muy grande en la sociedad, pero al mismo tiempo tienen derecho a reclamar. ¿Cómo se puede armonizar eso, si es que se puede, con tu experiencia? Por eso, las dos partes tienen que tener responsabilidad porque lo que está en juego es un servicio público que es esencial y absolutamente necesario para la población. Y todo el sistema aerocomercial es un sistema complejo que necesita de la buena voluntad de todas las partes para que funcione. Y entonces lo que hace falta es que se sienten con responsabilidad a tratar de encontrar una solución sobre bases reales y no sobre discursos ideológicos, discursos políticos, intentar demonizar a los gremios y tratar de sacar un rédito político de toda esta situación. La verdad que no conduce a nada y lo único que va a hacer es hacer que el conflicto escale, ¿sí? Y eso va a terminar generando más costos para la empresa, más déficit fiscal, si es que tanto le preocupa al gobierno esa cuestión, y obviamente menor conectividad y más problemas para los pasajeros. Entonces, en algún momento hay que parar la pelota y decir, bueno, empecemos a ver cómo salimos de este conflicto. Y para eso es necesario que se sienten. Ahora, aparentemente hay una instancia en donde se van a sentar y van a poder empezar a negociar. Y bueno, tienen que empezar a negociar sobre bases reales, sobre qué es lo que propone cada parte y qué solución se puede encontrar que sea beneficiosa para las dos partes. Siempre hay lugar para negociar y para encontrar una solución. Nosotros tuvimos innumerables cantidades de problemas, tuvimos una pandemia de por medio, fusionamos las compañías y no tuvimos un día de conflicto. ¿Por qué? Porque teníamos una mesa de diálogo permanente en donde trabajábamos todos los días para justamente evitar tener conflictos y que el trabajo fuera lo más armonioso posible para que funcionara el sistema como tiene que funcionar. Fernando Cerolini tiene pregunta, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Seriani, ¿cómo le va? Bueno, usted habla de armonizar, pero me parece que no es la línea por la que va el gobierno, así como el tema de los comedores no lo quiere resolver, sino lo acrecentó. El tema de los remedios a los jubilados parece no importarle tampoco. Digo, el Garraham está en un conflicto terrible. Vamos a pensar lo contrario, que no se sientan, no arreglan nada. Y dicen, bueno, ahora Aerolíneas no existe más. El no existe más de Aerolínea, ¿en qué tiempo podría...? Digo, ¿qué pasaría si uno dice eso? Si dice, bueno, no hay más. ¿Cuántos pasajes hay vendidos de la aerolínea? ¿Qué cantidad de gente está viajando en la Argentina por Aerolíneas Argentinas como para que dijeran, no, desde la semana que viene esto si no se arregla no funciona? ¿Eso es posible como anuncian a veces? No es posible y no tiene justificación. Si el gobierno piensa un minuto por lo menos, se da cuenta que no es una solución posible. ¿Por qué? Porque liquidar la compañía es mucho más caro que ponerla en marcha. O sea, una empresa en marcha, ¿sí?, tiene ingresos y con esos ingresos cubre los costos. Una empresa en estado de liquidación parada tiene todos los costos y no tiene ingresos. Entonces, el nivel de quebranto que va a tener y el nivel de costos que tiene que afrontar son catastróficos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es mucho más barato, mucho más razonable sentarse con los trabajadores, tratar de encontrar una solución y seguir con la empresa en marcha e intentar liquidarla de un día para el otro. O sea, cuando lo piensen 2 minutos, se van a dar cuenta que no es una solución viable y ellos van a ser responsables de semejante catástrofe desde el punto de vista operativo y financiero. Entonces, cuando se den cuenta que lo que están diciendo no tiene sentido, se van a dar cuenta que se tienen que sentar a negociar. Entonces, bien, y lo mismo con respecto a la gente, los trabajadores de Intercargo. Si dijeran, bueno, ponemos el ejército, la policía, no sé, lo que le gusta poner a Bullrich, ¿eso podría dar algún resultado o tampoco podrían funcionar? No tiene la gente o sea, la gente para poder manejar los tractores que llevan la valija, que mueven los aviones, tienen que tener un curso habilitante, ¿sí?
no es que las fuerzas de seguridad se pongan a cargar valija. Pueden atender 1 o 2 vuelos, pero no pueden atender una operación entera. No es viable, o sea, no es viable, no es realista pensar que una solución de ese tipo puede ser posible. Entonces, nos dicen cosas, eslogans políticos que son mentiras, que no son reales. Entonces, en algún momento hay que parar la pelota y empezar a proponer cosas que tengan sentido, que estén parados, que sean con los pies en la tierra y que empecemos a pensar en soluciones que nos saquen de este conflicto gratuito que estamos teniendo, ¿sí? Porque el gobierno, en vez de gobernar, piensa que sigue en campaña política en vez de ponerse a gobernar, ¿sí? Entonces, Pablo, lo que tienen que hacer es sentarse y buscar una solución. Te pregunto específicamente sobre Intercargo. Está bien decir que tienen el monopolio estatal de los servicios en tierra para el funcionamiento de los aviones. ¿Eso tiene que ser así? ¿Tiene que ser solo el Estado el que lo hace? ¿Qué pasa si no? ¿Qué consecuencias podría tener la desregulación y el ingreso de otras empresas para brindar ese servicio? Y básicamente la misma cuestión que pasa con aerolíneas. Es decir, lo que vamos a tener es que Intercargo da servicio en todo el país, ¿sí? Y cuando empiecen a tener una desregulación y empiecen a tener competencia, hay que ver cómo hacen para poder generar servicio y dar servicio en todo el país. Es un modelo que venía funcionando de esa manera, es decir, con un servicio que estaba dando el Estado, en forma no impedía que otras empresas existieran y hicieran el servicio de rampa. Por ejemplo, Aerolíneas tenía su propia empresa de servicio de rampa. Lo que no podía Aerolíneas con su empresa de servicio de rampa es dar servicios a terceros, ¿sí? Ahora, con la desregulación, supuestamente Aerolíneas podría dar servicios a terceros con su servicio de rampa. Lo mismo, Flybondi tiene su propia servicio de rampa. Ahora, con la desregulación, podría dar servicios a terceros. Bueno, hay que ver cómo regulan el mercado y cómo hacen para que eso funcione. Ahora, el servicio de Intercargo no tenía déficit, ¿sí? Intercargo venía funcionando bien, ¿sí? Entonces, por un conflicto salarial que ni siquiera implica que tuvieran que poner plata, porque no generaba costos adicionales a la compañía, por un conflicto salarial, entran, que no tenía costo fiscal, digamos, entran en un conflicto y la manera de resolver el conflicto es desregular, con lo cual están perjudicando a Intercargo, y entonces Intercargo ahora va a pasar a tener déficit. O sea, es todo como una complejización de la cuestión, en donde cada vez nos vamos metiendo, nos vamos autogenerando problemas y una situación de caos que hace que el conflicto cada vez sea más difícil salir de ese conflicto. Entonces, creo que el gobierno tiene que frenar, parar la pelota, ponerse a dialogar y ver cómo salir con un plan, porque el gobierno no tiene un plan aerocomercial que sea razonable, que no sea contradictorio. Sí, un plan tienes, la desregulación, ¿no? Claro, pero la desregulación, o sea, por ejemplo, supongamos que quiere privatizar Intercargo. Si la desregula y la hace competir, Intercargo va a valer menos plata que antes de la desregulación, ¿sí? Entonces va a ser más difícil privatizarla, por ejemplo, si la quisiera privatizar. Entonces es contradictorio. Después dice que quiere privatizar Aerolíneas. Hace un montón de cosas que perjudican las finanzas de Aerolíneas. ¿Quién va a querer venir a comprar Aerolíneas si la están perjudicando? Entonces es contradictorio. Tiene que tener un discurso que sea medianamente... Obviamente yo estoy absolutamente en contra de la privatización. Creo que tiene que seguir en manos del Estado porque es de la manera que da el servicio público de la manera más eficiente y más equitativa posible. Pero bueno, si lo que quieren es eliminar el déficit, bueno, busquen manera de que haya productividad, de sentarse y ver, de reducir los costos. Eso es algo absolutamente legítimo y absolutamente ponderable. Pero bueno, hay que tener un plan que sea consistente. Bien. Y digo, en un conflicto permanente con los gremios, no van a encontrar una salida. Tienen que trabajar con los gremios, no con los gremios como enemigos, porque hace falta tener armonía para poder construir un plan sustentable y sobre todo que haya armonía para que el sistema operacional funcione correctamente. Pablo, gracias como siempre. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Quiero compartir también el descargo que hizo Llanos, el secretario del gremio, que efectivamente llevó adelante la medida de fuerza de ayer, que termina generando la reacción del gobierno. Alguien puede decir, pero antes el gobierno generó todas las condiciones para esa medida. Bueno, lo que conversamos en el arranque. Edgardo Llanos dice, no hubo pasajeros retenidos. Escuchen la explicación.
Lo que hoy hubo es una medida de asambleas que demoraron los vuelos y no hubo rehenes de pasajeros. Lo que pasó es que la PSA, la policía, no dejó bajar a los pasajeros hasta que no estuvieran los micros en la pista, porque no se puede cruzar por la plataforma si no es a través de un micro. Los pasajeros esperaban a bordo del avión y una vez que le colocaron las mangas o las escaleras, bajaron todos con normalidad y de hecho fueron a la cinta de equipaje y la policía los sacó afuera, a la calle, para que esperaran ahí el equipaje cuando se levantara las asambleas. Bueno, la información que nosotros tenemos es que efectivamente la medida no tuvo todos los reparos necesarios para que no hubiera pasajeros que sufrieran esa situación y que se dieron situaciones realmente complejas en los aviones de gente esperando a bajar, incluso gente que tenía alguna molestia física o eventualmente personas tenían que agarrar otro vuelo para seguir viaje. Eso se irá conociendo en las horas que vienen. En QR tratamos de ver, insisto, salir de las posiciones tan binarias y tratar de ir a la complejidad, qué es lo que está de fondo, y por eso arrancamos diciendo que al gobierno se le ven los hilos en el sentido operativo que tiene esa provocación y que tiene que ver con la desregulación del Estado, con ofrecer negocios ahí donde hay una necesidad, donde el Estado cumple una función social. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Flor, tenemos datos de la economía real, tenemos datos de la actividad industrial. ¿Cuáles son? ¿Qué dieron? Sí, Pablo, INDEC dio a conocer hoy los datos de la industria manufacturera del mes de septiembre. Y lo que marcan estos números, Pablo, es que lo peor ya pasó. Me parece que ese es el análisis que hay que hacer. Se hizo un ajuste muy fuerte durante este tiempo. Sin embargo, el impacto en la actividad, el impacto en la industria fue más fuerte durante el primero y el segundo y te diría hasta el tercer trimestre. Y ahora lo que vemos es que hay un crecimiento por lo menos intermensual hace 3 meses consecutivos. Ahí lo estamos viendo en placa. Sí, mes a mes, la caída interanual es ese 6,1, pero mes a mes va repuntando. Mes a mes va repuntando por lo menos desde julio. Julio, agosto y septiembre tuvo crecimiento intermensual. Vamos a ver si se mantiene, si se sostiene durante el cuarto trimestre del año. Y si recupera lo perdido, por otra parte, ¿no? Bueno, eso es lo más difícil. Ese me parece que es el principal desafío que hay hacia adelante, que es recuperar lo que perdiste durante toda la primera mitad del año. Es como si estabas en planta baja, te bajaste al al -3 y ahora estás en el -2. Claro. O sea, no volviste a la planta baja, estás un poquitito mejor de como estábamos antes. Si repasamos qué es lo que sucede por rubros, bueno, ahí sí, por rama de actividad en términos interanuales también, todos para abajo, pero lo que vemos que hay algunos sectores que recuperan intermensual, no sé si podemos ver la placa, por ejemplo, alimentos y bebidas, se observa que tiene una recuperación en la producción. Puede estar vinculado, sí, hay que traer los lentes. Puede estar vinculado con que hubo muchas empresas, industrias que se sobreestoquearon durante el año pasado, vendieron ya en este tiempo ese stock, entonces tuvieron que volver al nivel de producción y por eso tiene un repunte intermensual. También el sector de oleaginosas impactó mucho para que suba alimentos y bebidas, pero después en términos generales lo que vemos es esto, ¿no? Una industria que está funcionando todavía a un nivel mucho más bajo que lo que era el año pasado, pero que va repuntando en los diferentes sectores. Ahora, hay algo interesante para analizar de este informe que publica INDEC, porque le preguntan a los industriales, a las empresas, cuál es la perspectiva que tienen en el último cuatrimestre del año. Sí. O sea, octubre, noviembre, diciembre. ¿Crees que vas a estar mejor, peor o vas a estar igual? Bueno, ahí lo vemos en placa. El 20% solamente cree que en la última parte del año va a estar mejor o va a aumentar su nivel de producción. El 40% dice que va a estar igual, lo cual es un porcentaje muy alto. Que es bajo, recordemos, estamos en el segundo, en la metáfora de Flor, que es importante, bajamos hasta el tercer subsuelo, estamos en el segundo subsuelo y el 40% de los industriales dicen no vamos a quedar ahí, en el segundo subsuelo. Y peor, el otro 40%, un poquito menos, 39,4%, dice que va a bajar. Entonces, esto me parece que es a lo que hay que prestarle atención, porque uno puede ir viendo cómo hay cierto dinamismo en algunos sectores. ¿Es sostenible hacia adelante? ¿Se va a sostener? ¿Es consistente? Bueno, me parece que esa es la gran duda. Y también preguntan por la dotación de personal. Sí. Y acá los números directamente son preocupantes, porque cuando preguntan, ¿pensás aumentar la dotación de personal, sumar cantidad de trabajadores y trabajadoras, mantenerte igual o despedir o disminuir? Bueno, solamente el 6%, 5,8% piensa aumentar personal.
no va a variar el 75%, o sea, me voy a quedar con los laburantes que tengo. Y casi el 20%, 18,8%, dice que va a disminuir. O sea, estos son suspensiones y despidos hacia adelante, por lo menos en un 20%. A ver, lo que se ve acá es los empleos que se destruyeron no se van a volver a crear. Entiendo que tenemos también datos de empleo, ¿no? Sí, porque hoy el secretario de Trabajo, Julio Cordero, hizo algunas declaraciones en donde dice, bueno, también algo similar, ¿no? Lo peor ya pasó. La destrucción más fuerte ocurrió hasta el mes de agosto y ahora se empieza a ver una recuperación. Claro, lo que estamos viendo en placa, que pusimos como siempre los gráficos del CEPA, es la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron desde que asumió el gobierno de Javier Milei, o sea, desde diciembre hasta el mes de agosto inclusive, que son los últimos datos disponibles. 138.700 puestos de trabajo se perdieron en este tiempo. Es muchísimo. Estamos hablando del sector privado registrado. Si le sumamos el público, son más de 43.000 puestos de trabajo que también se perdieron. Digo, trabajadores que quedan por fuera del sistema y que tienen que buscar dónde reincorporarse en una economía que no está funcionando en un buen nivel de actividad. Más los 15 de intercargo. Despedidos hoy, ¿no? Bueno, hay que sumarle y así ese de a número. poco se van sumando. Ahora, ¿qué es lo que pasa por sectores? Porque en el mes de agosto lo que observamos es que hay determinados sectores, comercio, industria y construcción, que venían muy mal, que empezaron a recuperar puestos de trabajo. Es lo que se ve ahí en placa, industria principalmente con 3.000 puestos de trabajo, construcción con 1.000 puestos de trabajo y comercio también. Y esto es lo que remarcaba hoy el secretario de Trabajo. En septiembre se repetiría esta misma imagen del mes de agosto, de acuerdo a que, bueno, ellos tienen la encuesta de indicadores laborales que publica la Secretaría de Trabajo, que les permite anticiparse un poco a los datos oficiales de septiembre. La encuesta de indicadores laborales, así es. Bien. Entonces, lo que yo creo, digo, para cerrar, estamos viendo un panorama general en donde lo peor ya pasó, vemos signos de recuperación, no como el año pasado, sí intermensual, y el gran interrogante es, ¿se va a sostener la última parte del año? Y el año que viene ya es otra la historia. Woody, te voy a cambiar algo, no me mates, Woody querido. Esa placa con la tendencia de empleo que mostró recién Flor, ¿la podemos poner atrás en la pantalla? Que me parece... entendiendo lo que nos dijo Flor, y a ver si nos dirá si tenemos razón o no en esta reflexión, creo que podemos tratar de entender o tener una hipótesis de cuál era el plan y que quizá el gobierno está construyendo una nueva normalidad y en esa nueva normalidad podrá decir misión cumplida. Acompáñenme. Esta es la placa que recién nos mostraba, me voy a poner a este lado, esta es la placa que recién nos mostraba Florencia. Entonces decía, bueno, miren la destrucción, vamos a tomarlo en el empleo, pero piensen también en términos salariales, Flor, agregame si me equivoco en algo, y en la actividad. Estos son los empleos. De esta manera, desde noviembre del 23 se fue destruyendo empleo y se fue generando desempleo. Hasta que en junio empieza a acomodarse un poco. En julio baja un poco más, pero después en agosto sube y acá parece estacionarse la destrucción del empleo. Recién nos decía Flor que también la actividad industrial venía perdiendo, pero parece haberse acomodado. No recupera todo lo que perdió, pero parece acomodarse en algún lugar. Y leyéndolo a Luis Campos, analista, abogado especializado en temas laborales, pero investigador sobre este tema, dice, en lo salarial también se va recuperando de a poco, pero de ninguna manera recuperando todo lo que se perdió. Entonces, mirando solamente esta placa, esta imagen, y piensen en los gráficos, no en los números, podríamos decir, acá está la nueva normalidad. Acá se reacomodan los precios relativos. Este es el país que quiere conseguir Javier Milei. Este es el objetivo. El objetivo no es subir, porque se le rompe el plan. Más dólares, mejores salarios, protesta de los empresarios, etc. No, hasta acá se quiere acomodar. Esta es la nueva, este es el plan. Esta es la nueva realidad. Hay que ver si esta hipótesis que tiramos de QR, no sé, Flor, si querés agregar algo, pero si esta hipótesis se comprueba, lo que va a pasar en los próximos meses es que se va a mantener. Y el gobierno dirá, ¿vieron que yo les dije que lo peor ya había pasado? ¿Qué era lo peor? Lo peor era esta destrucción, esta caída. Lo peor ya pasó. Entonces ahora nos acomodamos acá. Pero esta es una nueva realidad de menor actividad, de menor empleo, de menores salarios. Es decir, de pérdida de poder adquisitivo, de empeoramiento de la calidad de vida de la población. Sí, Pablo, te sumo un dato más porque el secretario de Trabajo habló de puestos de trabajo y también habló de una recuperación salarial que vos la marcabas muy bien. Lo que está sucediendo es algo muy similar, viene con cierta recuperación. Ojo, porque en los salarios todavía la heterogeneidad es mayor. O sea, el público y el no registrado están 15, 16 y hasta 20% los no registrados por debajo del poder adquisitivo del año pasado.
y todavía el sector privado está un 3,5% de pérdida de poder adquisitivo. Siempre vale la comparación que el año pasado no estábamos en un buen nivel salarial, porque sí el sector industrial el año pasado estaba en un buen nivel, sin embargo los ingresos y los salarios no. Entonces la comparación salarial todavía la haces desde un piso muy bajo y eso sí marca un mayor deterioro en las condiciones de vida, ¿no? Cerramos con la metáfora de Flor. Dice Flor, vivimos en planta baja. En estos meses nos fuimos al tercer subsuelo. Ahora estamos en el segundo. Bueno, y si el plan es que todos pasemos a vivir en el segundo subsuelo, el gobierno podrá decir, mejoró, ¿vieron? Se levantó un poco. Pero la película, no la foto, la película dice que en realidad habremos perdido calidad de vida, calidad de empleo, capacidad de producción, cantidad de empresas y sobre todo las pequeñas y medianas. Esto es lo que hay que observar. Vamos a ver en los próximos meses cómo se dan las cosas. Gracias, Flor. Enseguida vamos a charlar con Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria. Vamos a hablar sobre cosas importantes que tienen que ver con la actividad del Congreso, pero vamos a preguntar esto también, porque el gobierno sigue en un festival financiero. A ver cómo conjugan estas cosas. Cambiamos de tema, vamos a hablar, miren esta portada, y vamos a preguntarle a Irina Hauser a ver de qué se trata esto. Lluvia de jueces. Homenaje a René Madrid, ¿no? Como podrán observar. Woody González, todo de Woody González. Son jueces que están lloviendo. ¿A qué se refiere? Bueno, 150 pliegos de jueces para ocupar vacancias que estaban pendientes de hace mucho tiempo y el gobierno de alguna manera se encuentra con esa pelota picando. Ah, mirá, necesidad de cubrir 150 cargos, creo que son entre el 25 y el 30% del sistema judicial. El gobierno dice, ahí van, estas son mis propuestas. Pero en medio de esto también la intención de llevar 2 jueces más a la Corte Suprema de Justicia, también de poner un nuevo jefe de fiscales, procurador que sigue siendo interino. Le pregunto a Irina Hauser detalles sobre esto, pero ¿qué es lo que hay por detrás? ¿Qué es lo que tenemos que leer en esta intención del gobierno, Irina? Habrás visto, Pablo, que en los últimos días, y habrán escuchado todos y todas, porque se habló mucho de esto, y ese número 150 se repite y se repite. El gobierno está instalando, vamos a mandar 150 pliegos de candidatos y candidatas para ocupar cargos en el Poder Judicial al Senado. No son solamente juzgados, también hay defensorías y también hay fiscalías, con lo cual son un poco menos de jueces, en realidad serían alrededor de 110. Lo primero que te quiero decir es que este número de vacantes, este porcentaje, esto por lo que lloran todos los gobiernos, hay 30% de vacantes en el Poder Judicial, yo creo que es una estadística estable desde que tengo uso de razón. O sea, se mantiene siempre. ¿Por qué? Porque los cargos judiciales son un factor de negociación permanente en el poder, ¿no? Hay miradas muy críticas respecto al gobierno anterior de por qué no se llegaron a acuerdos teniendo capacidad de generar acuerdos internos dentro del gobierno para cubrir estas vacancias, Irina. Pero en todos los gobiernos pasó lo mismo, eso es lo que te quiero decir. Y además, te digo más, el gobierno de Mauricio Macri había usado estrategias que después incluso tuvieron que ser revisadas para designar él a los jueces que querían los lugares vacantes, como un mecanismo para traspasar un juez de un tribunal a otro y todavía tener jueces designados de esa manera en cargos claves que incluso entre los pliegos que se quieren mandar ni siquiera están los candidatos para cubrir esos cargos, como por ejemplo en la Cámara Federal. Bueno, el gobierno hace este anuncio como diciendo, bueno, tenemos esta carta, nosotros tenemos esta carta para jugar, podemos designar a los jueces que queremos. Es una verdad a medias, porque se necesitan 2/3 de los votos en el Senado para poder designar a cualquier juez. Esto es así. Entonces... Es mayoría agravada para jueces de la Corte, pero para estos cargos también es una mayoría... Todos los cargos necesitan 2/3 en el poder para designar jueces, para designar integrantes del Poder Judicial. Pero antes que eso, tienen que pasar por un proceso bastante largo. Una audiencia en el Senado, un dictamen de la Comisión de Acuerdos y recién Bueno, después... pero si hay acuerdos políticos, eso fluye. Vos lo que estás diciendo es, se amplía las cosas a negociar, juez de la Corte, procurador, 150 pliegos, y en ese berenjenal tratar de tejer acuerdos. Exactamente. El gran tema de fondo acá es que no hay
todavía ni siquiera un dictamen para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que son los candidatos del gobierno a cubrir las vacantes en la Corte, ni siquiera para que salga un dictamen de la Comisión de Acuerdos y pasen estos candidatos al recinto. Por lo que estuve sondeando hoy, faltaría un voto para Ariel Lijo y faltarían más, 3 o más para Manuel García Mansilla dentro de la Comisión de Acuerdos. ¿Sí? Después tiene que pasar eso al... Después eso tiene que pasar al recinto. Claro. Ahora, bueno, y ahí tienen que conseguir los 2/3. Entonces hay que leer en este anuncio de los 150 pliegos, efectivamente, que hay un mensaje, ¿no? Un mensaje hacia los bloques en el Senado, hacia las provincias también, porque recordemos que hay muchos senadores que responden a gobernadores, ¿no? Y como, bueno, si se estuviera tratando de abrir una negociación que todavía no está trazada. Hay negociadores, pero no hay una negociación profunda. Por ejemplo, el peronismo decís, ¿quién está negociando? Y el hombre es José Mayans. Pero se negocia algo y más o menos, porque el peronismo lo que pide es que se garantice una mujer en la Corte. Claro. Y el gobierno no quiere, ¿no? Entonces ahí la negociación se queda trabada y no avanza. Esto ha hecho que aparezca otra variante en juego que también te va a sonar conocida, porque ya la utilizó Mauricio Macri, intentó utilizarla. ¿Qué hizo Mauricio Macri cuando quería ocupar 2 cargos, 2 vacantes en la Corte? Sí. Intentó meter, por idea de Pepín Rodríguez Simón, ¿te acordás? Bueno, el profugado. El profugado Rodríguez Simón, a punto de regresar. Tengo una idea, le dijo a Tengo una idea, le dijo, ¿por qué no los nombramos por decreto? ¿Por qué no aprovechamos cuando el Congreso no está funcionando? Que ahí la Constitución... Que la Constitución da una especie de changüí para hacer eso. Habilita meterlos en comisión vía decreto. Exactamente. Bueno, y Mauricio Macri se jugó ahí a tirar los nombres de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Ellos mismos aceptaron, pero hubo un gran problema en ese momento, que fue que, 1, Ricardo Lorenzetti no les quería tomar juramento en la Corte. 2, se armó un lío bárbaro adentro del gobierno de Mauricio Macri. ¿Pero esto vuelve a ser una variable para este gobierno? Sí, vuelve a ser una variable. Y el que lo dijo públicamente, ya se venía esto palpitando, pero el que lo dijo o lo insinuó fue Guillermo Francos. A ver, lo escuchamos. La designación de jueces de la Corte por decreto, esto se hizo anteriormente en el gobierno del presidente Macri como una cuestión transitoria, y es una alternativa que habrá que ver si es necesario, porque tampoco es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes de lo que corresponde, porque por eso es que finalmente los fallos de la Corte se demoran tanto, ¿no? Así que esa alternativa se ha utilizado en la Argentina en el periodo de receso del Congreso. No es una decisión del gobierno, pero obviamente es un tema que puede ser analizado y considerado. A ver, Franco dice, no somos fan de esto, pero tal como vienen las cosas... Si no nos dejan, sería, ¿no? Si nos ponen obstáculos, bueno, no nos va a quedar otra, ¿no? Claro, yo hoy preguntaba y decía, bueno, no es algo que se esté analizando porque el Congreso está trabajando. Sí, es una obviedad lo que me estaban diciendo. Sí. Pero ¿va a haber sesiones extraordinarias? Todavía no sabemos. Eso también es clave para el tratamiento posible de pliegos, ¿no? Y también por esta cuestión. Bueno, acá te decía, hay algunos personajes claves dentro del gobierno. También el hombre del Ministerio de Justicia es Sebastián Amerio, el que está con este tema. Es el segundo de Cunha Libarona. Es el segundo de Mariano Cunha Libarona y es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y por sobre todas las cosas es un gran aliado de Santiago Caputo. Están él y Santiago Caputo armando las listas de jueces, de candidatos a jueces para los distintos cargos. Bien. Sale de ahí. Por último te digo... Este gobierno tiene más fácil la posibilidad de designar por decreto sin mayores obstáculos a primera vista. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte es una persona que aceptó ser nombrada por decreto. Aunque después eso no sucedió. Cierto. Horacio Rosati
no tendría demasiado excusa o argumento Si para vez decir aceptó, ¿por qué no le voy a objetaría? tomar juramento, Claro. ¿no? Claro. Bueno, quizá haya otras explicaciones que todavía no conocemos, pero en este gran intríngulis, como verás, se juega una cuota de poder enorme, porque además en el Poder Judicial también se juegan los grandes proyectos del gobierno que todavía están judicializados. Bien, gracias Irina. Otra vez, ¿no? Al gobierno se le ven los hilos, se puede intuir qué es lo que quiere, la mirada está puesta en el Poder Judicial, qué cosas habilita y qué cosas no, respecto de lo que el gobierno quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y el Congreso Nacional, ahí está puesta la mirada, o por lo menos debería estar puesta. Gracias Irina. Fer, entiendo que habló Gustavo Weiss, el titular de la Cámara de la Construcción, para dar números de la construcción, y de vuelta, un poco lo que hablábamos con Flor, mucha preocupación. Sí, a ver, hoy el INDEC dio a conocer también el índice de la construcción y hace lo que da a conocer es septiembre. Y da lo mismo, da una brutal caída del 24,8 interanual, pero un leve rebote respecto a agosto. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a ir a el índice Construya, que se desplomó y ya tiene las cifras de octubre. Y me parece que no les coincide con el rebote esperado por el gobierno. Bueno, miremos primero... El índice Construya es un El índice Construya, vamos a ver las marcas para que no digan, son todas empresas privadas, a ver si las conoce alguna. FB, Loma Negra, Ferrum, Claucol, Aluar, Plavicom, bueno, digamos que no puede haber duda de que esta gente dice lo que le pasa. Y ¿no? ellas Porque son las que construyen ese índice para saber cómo claro, viene la son los actividad. que están como online, Las son ventas. los que... Las ventas que tienen ellos en los distintos puntos de venta y supermercados de la construcción que existen, ¿no? Bueno, la verdad que los números son patéticos. ¿Por qué? La variación respecto a octubre de 2023 es del 28,20%. Pero usted puede decir, bueno, pero estamos rebotando respecto al mes pasado. No, no pasó. Veamos lo que es el mes pasado. Esta variación es menos 2,79 con respecto al mes pasado. Sí. Y hay algún dato más acumulado enero, octubre, 28,7. Casi 30% de caída. Por eso, pero además lo que tenemos, hay una placa que va a mostrar, este es hasta el mes de agosto. Ajá. Perdón, hasta el mes de septiembre ve esto. Quiere decir que de septiembre siguió para abajo. Sí. Porque cayó respecto al mes anterior. Lo importante acá no es tanto el dato es la para tendencia. leerlo, sino la tendencia. Bien, siguió para abajo. Falta agregar ese mes, no lo agregaron, no está, siguió para abajo. Y lo otro que hay es que hay otra plaquita que tenemos que tiene las caídas ahí interanuales. Fíjese, había caído, el rebote ese que habló ella de junio, pasó lo mismo. En junio estaba en el menos 32%. Después vino un menos 16%, un menos 20, un menos 22, parecía como que iba menos que lo del mes de que hablábamos de junio, del 32%. Bueno, hubo un mes de marzo que era el 40%, una cosa de loco. Pero de ahí parecía que junio ahí había tocado un fondo y de ahí venía una mejora. 16, después cayó a 20 de nuevo, 22 y estamos en 28. Es decir, nada, no empeora. Y fíjese también con la intermensual, que es lo que daba un poquito, ahí se notaba más en la intermensual, porque estaban en junio 9,7 respecto de mayo. Mayo había levantado un poquito, abril había levantado, pero ¿qué pasó? En agosto menos 4,3, en septiembre 5,4 y ahora 2,8 respecto de septiembre. Es decir, que esto es actividad privada pura, viene cayendo respecto al mes anterior. Muy impactado seguramente por el corte de la obra pública. Sí, el corte de la obra pública, pero acá tendría que seguir el rebote. Vamos a pensar, si hubo un blanqueo que permitía meterse en obras que estaban con el menos 50% de construcción y te permitía, y se entraron 18.000 millones de dólares de blanqueo y un montón de empresas y casas que estaban a medias y uno podía entrar, se supone que parte de eso, si vamos a creer que esto era la idea de generar reactivación económica, tenía que ir a la obra real. Y no. Y bueno, por lo que muestra esta gente, no.
A ver, ¿qué te sorprendió de las declaraciones de Gustavo Weiss al esta es la colega frase Leandro Renaud? mayor de este hombre, que dice: el gobierno le debe al sector 400.000 millones de pesos de obras que no se pagaron. No estamos hablando de lucro cesante, mirá, me dijeron que íbamos a hacer una obra, la pararon por la mitad. Acá estamos hablando de que le debe cantidad de plata de partes que ya estaban terminadas o que estaban, bueno, che, llegué hasta este tramo, me tenés que pagar el tramo. 400.000 millones de pesos. Claro, que alguna empresa, bueno, alguna más grande... Acá también está el equilibrio fiscal, ¿no? En no haber sí, pagado claro, esto. bueno, sí, lo que hicieron también con el tema de entregar bonos al tema energético cuando no podían a la... Claro, con Camesa. Con Camesa, dijeron, bueno, tomá, te doy el bono vale la mitad. Y el hombre explica claramente una nota de Renaud en página 12 muy buena, donde le dice, mire, mientras no crezca la construcción, no va a haber ningún rebote porque no ha pasado nunca en la historia de la Argentina que no sea el primer índice que rebota en serio y que atrás viene el resto. Así que, con semejante fierrazo que parece tirar una bomba atómica, y además está generando empieza a haber una cantidad de accidentes terribles en lugares donde la obra faltaba muy poco, lo de los policías. No, una muy breve diferenciación. El construya son las ventas. Después está la actividad de construcción que dio INDEC, que sí creció intermensual. Para hacer un poco la lo que yo lo dije acá, creció el 2 y pico también. Pero sin embargo, no parecería haber un repunte del sector privado, porque también aparece la encuesta en donde le preguntan, ¿crees que el sector privado va a aumentar la cantidad de obras? Y el 77% responde que no. Pero además, claro, acá estamos, 24,8 la caída, un 2,4 intermensual. Ahora, perdóneme, siempre uno de los picos que fue en junio, que había habido una levantada del sector de la construcción intermensual, había sido un pico del dólar. Hoy el dólar el blue bajó a 1.130. Es decir, ¿qué persona va a decir, che, vendete unos dólares para terminar la obra porque en este momento vale? No, en este momento no vale. Vender un dólar que tenés ahorrado, la verdad que no te rinde, ¿se entiende? Se entiende. Entonces, me parece que romper el chanchito para que vaya, no. El que se blanqueó puede ser que lo haga, una parte, pero mucho parece que no influyó. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Vamos a compartir la agenda de la Ciudad de Buenos Aires para estos días y sobre todo se viene el fin de semana. Sepan que ya se sienta aquí en la mesa de QR Carlos Heller para hacerle varias preguntas. Entre ellas, ¿qué está viendo en la excitación del presidente sobre el triunfo de Donald Trump? ¿Qué bueno puede pasar a la Argentina con un presidente en Estados Unidos que tanto quiere Javier Milei? Y le vamos a preguntar también qué pasa en el Congreso con la regulación de los DNU. Está hablando el presidente de la Nación, Javier Milei, en la Cámara de Comercio. ¿Me dijiste, Udi? A ver, lo escuchamos. Venegas Lynch. Padre de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, es decir, Alberto Venegas Lynch, hijo, que además fue asesor económico de la Cámara de Comercio, y que además es el papá y el primer Alberto, digamos, el abuelo, de nuestro queridísimo diputado, el brillante Bertie Venegas Lynch. Así es que para mí esto es un honor y quiero dar este discurso en honor a los Venegas Lynch que tanto bien le han hecho a la Argentina. Además, quiero darle las gracias a las autoridades de la Cámara de Comercio por haberme invitado a conversar aquí hoy con ustedes. Hoy vengo con un mensaje muy particular que quiero transmitirles a ustedes y a todos los argentinos. Ese mensaje es que la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer. Quiero empezar este discurso agradeciendo a todos los argentinos por el inmenso esfuerzo que han hecho hasta este año, a quienes nos acompañan hoy, pero en especial a los argentinos de pie, a los asalariados, a los cuentapropistas que tienen un pequeño comercio o emprendimiento, a quienes tienen más de un empleo, a quienes mantienen con un enorme esfuerzo a una familia entera y a quienes hacen changas y a quienes tratan de salir adelante día a día. A todos estos argentinos que han sido olvidados por un sistema diseñado para beneficio puro y exclusivo de los políticos y sus amigos.
Apenas entré en política, entablé con todos ustedes un código de honor. Les dije que siempre iba a elegir decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Vaya problemas que me trajo también, ¿no? Por eso, cuando asumí el mando presidencial en diciembre, les advertí que para sacar al país de la miseria en la que nos hundió la casta política, íbamos a tener que atravesar primero un intervalo duro de esfuerzo y dolor. Quiero agradecerles a todos por haber aceptado con la frente en alta el desafío que nos tocó atravesar y por haber confiado en el rumbo que este gobierno les propuso. Hoy tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó. La recesión terminó. Estamos saliendo del desierto. El país finalmente ha empezado a crecer. Bien, allí el presidente Javier Milei me parece que ha dejado uno de los títulos de su presentación en la Cámara de Comercio. Seguramente habrá, y después replicaremos algunas definiciones sobre eventos del día, pero la recesión terminó, el dolor terminó. En breve le preguntamos a Carlos Heller a ver qué piensa sobre esto. Ya está aquí con nosotros. Se nos viene la noche de los museos en el marco de las actividades que propone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para este fin de semana. Nueva edición de la Noche de los Museos. En esta oportunidad, cientos de espacios abren sus puertas, invitando a disfrutar de una programación en un horario que usualmente no están abiertos al público, ofreciendo experiencias nuevas a sus visitantes. También llega la Feria de las Regiones. Se viene una jornada para descubrir las 5 regiones de Argentina y sus respectivas provincias. Cada región, cada provincia dirán presente con su stand institucional, puestos gastronómicos, venta de productos típicos y espectáculos tradicionales. En caso de lluvia se reprograma el domingo 24 de noviembre. Finalmente, Semana del Patrimonio de la Ciudad. Es la primera edición de esta Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y llega para difundir su cuidado y promover el acceso a los bienes culturales desde la arquitectura hasta los imaginarios y tradiciones porteñas. Durante 7 días habrá conferencias, charlas y visitas a zonas no abiertas al público, habitualmente entre otros. Ya nos vamos a la pausa, pero Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Breve antes de la pausa, casi como anticipo. ¿Terminó la recesión? Pero si no había recesión. ¿Cómo no había recesión? Y el presidente todo el tiempo decía que estábamos bien. Ahora resulta que acaba de anunciarnos que terminó la recesión. ¿Cuándo fue la recesión? Para el presidente, porque todo el tiempo estábamos bien. ¿Estábamos muertos? ¿No nos dimos cuenta? Y no sé, pero digo, el presidente va acomodando el mensaje, ¿no? El otro día dijo, hicimos el ajuste en vacaciones para que la gente se dé cuenta menos, no lo noté tanto. Es decir, ya no era solo la casta. Yo no veo ningún dato serio para poder decir eso. Además, técnicamente, para salir de la recesión tendríamos que tener un trimestre de crecimiento, una cosa por el estilo, no un dato de que tal cosa con el Bueno, mes recién pasado. repasamos algunos datos que vamos a volver a mencionarlos. Sí. Pero el intermensual de algunos indicadores... Ya te lo dije 200 veces. Bueno, ya Heller se puso mal. No me puse mal. Sí. No me puse, estoy bárbaro. ¿Qué me voy a poner mal? Bueno, ahora volvemos a la tanda y lo ampliamos. Vamos a la tanda, insisto, y ya estamos con Carlos Heller para preguntarle, o que argumente mejor, ¿por qué la recesión no terminó o qué es lo que está pasando? ¿Cómo que El argumente dolor. mejor? El dolor Pará. terminó. El dolor terminó, Perdón, dijo el dígaselo presidente a Heller. los compañeros, a la gente que lo fue a ver. Los aplausos realmente, ni a los Venegas Lynch, ni a la frase que dijo terminó la recesión, no aplaudía Vos estás nadie. más en el show. Pero lleven un par de aplaudidores, por lo menos, para darle un poquito de onda. Entre Cerolini y Heller vamos No, pero a es tener que no aplaudía a nadie. una noche bravísima. Capaz estaban tosiendo. Tanda, ahí estamos, dale, ya venimos. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. Los chachos ya están en circulación en La Rioja. El bono de cancelación de deuda, BOCADE, está transformando la economía provincial. Los comercios locales lo reciben.
facilitando pagos y reactivando el consumo. Este instrumento permitirá a más familias riojanas acceder a productos y servicios esenciales. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Muy bien, ya seguimos con QR. Insisto, está todo el equipo del programa y está Carlos Heller. Vamos a preguntarle sobre el impacto de del triunfo de Donald Trump sobre Kamala Harris. Una información de último momento. Está confirmado que la semana que viene, en una reunión de la CEPAC en Estados Unidos, en Palm Beach, está invitado el presidente argentino Javier Milei, único presidente extranjero, en una conferencia que va a durar 3 días y que tendrá como eje la celebración del triunfo de Donald Trump. Está confirmado entonces, ya se sabía que Milei viajaba a Estados Unidos la semana que viene, lo que ahora se confirma es que efectivamente Trump va a recibir al presidente Javier Milei y por la información que tenemos le va a dar un lugar ciertamente preferencial. Veremos cómo se analiza eso y cómo lo comunica el gobierno en las próximas horas. Vamos a compartir las voces del día y creo que de allí vamos a tener mucho para charlar, insisto, con Carlos en lo que resta del programa. Dale. La cantidad de gente que trabaja, pues no solo actores, ¿no? y actrices, sino que la cantidad de técnicos, remiseros, catering, bueno, todo lo que se mueve en la industria audiovisual, están de verdad muy preocupados. Estamos muy preocupados. Y por supuesto que están afilando los colmillos para las fechas, digamos, la Navidad, el Año Nuevo, como todos los años, van a querer hacer... Yo no sospecharía que quisieran hacer incluso saqueos, como suelen hacer en esas fechas, cuando hay un gobierno que no es peronista, ¿no? O que no es de izquierda, lo quieren tirar. Siempre han tenido esa mala intención. Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. El gobierno ha desregulado totalmente el mercado aéreo argentino, con lo cual seguramente los servicios que no cumple Aerolíneas Argentinas o que no lleva adelante la empresa que maneja el sistema de rampa mayoritariamente, que es Intercargo, lo harán otras empresas y estas pasarán a la historia. Y el sentido de este proyecto que firmamos junto a la diputada Mónica Feini, por el que pedimos se incorpore como monumento histórico nacional al edificio del Centro de Producción de Televisión Buenos Aires, actual sede de la TV Pública. Estoy instruyendo, por orden del presidente de la Nación, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y supletoriamente al resto de las Fuerzas Federales de Seguridad a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Maleteros armados es muy buena, Woody. Carlos, recién escuché al presidente Javier Milei decir que Argentina estaba dispuesta a hacer todo lo que pudiera para hacer grande a los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué quiere que te diga? No, lo dijo todo él, casi te diría, no hace falta comentarlo. No es tampoco una novedad, porque Milei viene diciendo desde siempre que su política exterior es de una alianza incondicional con los Estados Unidos e Israel. Hecho que tuvo un incidente público notorio alrededor de lo que pasó con el voto respecto del bloqueo a Cuba, que de paso digamos que lleva 60 años de bloqueo y que creo que incluso hasta los gobiernos militares de la Argentina votaron a favor del levantamiento del bloqueo, porque hay algunas cuestiones que son del interés estratégico de la Argentina, entre ellos el tema Malvinas,
Y también los temas de el comercio y las restricciones que al respecto, así que hay hasta intereses concretos de Argentina al respecto, más allá de posicionamiento político. Así que hay un alineamiento inusitado, no tiene antecedentes en ninguna etapa de la historia, yo recuerdo. ¿Ni relaciones carnales de Menem? Ni relaciones carnales de Menem, creo que esto es más. ¿Por qué? ¿Dónde ves el...? Porque Menem nunca se animó a decir eso, alineamiento incondicional. No, creo que no. Menem hizo mucho en ese sentido, pero creo que Milei va más allá. Yo lo dije acá, vengo hablando de las 4M, y creo que hay que rescatarlo desde el punto de vista de lo esencial. Achicar el Estado es agrandar la nación, no difiere demasiado de lo que en este momento dice el gobierno argentino. Todo lo que sea estatal deberá ser privatizado, no difiere. Y así podemos mostrar que hay enormes similitudes, más allá de los estilos personales o de algunas cuestiones que tengan que ver con histrionismos o cosas por el estilo. Desde el punto de vista ideológico, lo que nosotros tenemos que asumir es que cuando el presidente dice que quiere eliminar el Estado, está diciendo el objetivo central que tiene su política, que es sacarlo. Entonces, toda esa discusión, si Aerolínea pierde o no pierde, si es eficiente o no es eficiente, es una discusión engañosa. No es importante. No, porque aún si no perdiera, si fuera el objetivo... superavitaria, sería una gran oportunidad de negocio para que un privado la lleve adelante. Hay un tema de fondo, de modelo. Es ideológico. De modelo de país, de ideológico, económico, pero bien a fondo. Después nos quieren enganchar en discusiones, no, que si pierde, no pierde. No es esa la discusión de fondo. La discusión de fondo es, si es algo necesario, tiene que ser rentable, y si es rentable, habrá un empresario dispuesto a llevarlo adelante mejor que el Estado, que es ineficiente. Esa es la ideología, y a eso se va en cada una de las cosas que todos los días te plantean. Y después le ponen ropaje distinto para discutir. La discusión de Intercargo, por ejemplo. Intercargo no es una empresa estratégica, no es una empresa estratégica, pero tampoco es deficitaria. Uno podría decir, ¿qué necesidad tienen de meterse con Intercargo si Intercargo es superavitaria? Eso, desregular y sacar al Estado de todos lados. Otra cosa que ustedes estaban hablando antes, respecto de la construcción. La obra pública la hacen los privados en la Argentina. No hay empresas estatales de obra pública. El Estado aporta recursos, pero toda la obra pública que se hizo en la Argentina la hicieron las empresas privadas. Por eso Weiss habla de los 400.000 millones que le deben, etcétera, etcétera. Entonces, cuando para la obra pública, se afecta al sector privado de la construcción, que deja de tener trabajo y que todavía eso no tiene el impacto social previsible, porque la construcción tiene el famoso fondo de desempleo. Pero yo quiero decir que eso no es inagotable. Ese fondo de desempleo es para cuando a alguna empresa le va mal, y con eso se compensa. Cuando a todo el sector le va mal, ¿cuánto tiempo puede ese fondo de desempleo sustentar a esos trabajadores de la construcción? Carlos, ahora volvemos al tema Trump, que me interesa conocer más en profundidad tu opinión sobre el triunfo, pero ya que estás hablando de esto me quedo. Recién dijo Milei, le reiteramos, les quiero anunciar, dijo en la Cámara de Comercio, que la recesión terminó y que el tiempo del dolor terminó. Contó Flor recién, mejora intermensual, es decir, de mes a mes, mejora en la actividad industrial, mejora en el empleo. Que Flor se empieza, sabe igual que yo, mejor que yo. Más lo de la construcción. Más Entonces, Milei dice, ya empieza a haber buenas noticias. No son buenas noticias, son datos aislados, no se miden así las cosas de la economía. Yo te voy a decir una cosa, vamos a tomar un dato. En el proyecto de presupuesto que el gobierno le mandó al Parlamento y que está tratando de que no se trate, dice que este año el PBI va a caer 3.8, a pesar de la recuperación del sector agrícola, que le achica en 3-4 puntos lo que sería la caída del PBI si le sacamos el sector agrícola. En la proyección
ese dato lo dice no solo el gobierno en el presupuesto, es el dato que da el Fondo Monetario, es el dato que da el Banco Mundial. Entonces no sé cómo se hace para decir la recesión terminó. Bueno, para que termine la recesión. Tenemos porque en el balance cae, pero repunta para en que este tramo la repunta. recesión tenés que tener como mínimo un trimestre de crecimiento ininterrumpido de todas las variables, que el Producto Bruto crezca. Vuelvo a repetir, que el 0,1% del empleo registrado de un mes aumentó respecto del mes anterior. Ese es el dato. No es un dato que implique que se está recuperando el empleo, porque puede haber hasta problemas estacionales. En los meses, yo ya lo dije, el Día de la Madre genera más actividad económica, entonces vos no lo podés medir. Igual cayó. No importa, pero quiero decir, pero genera más actividad económica, hay un pico. Cuando en marzo empiezan las clases, hay un pico. Hay infinidad de cosas, por eso esa medición de mes contra el mes anterior, los economistas nunca la toman en serio. Bueno, pero si empiezan a darse varios meses de leves recuperaciones, cambia la tendencia. Si hay varios meses, sí, pero eso no ha pasado. Por ahora lo único que hay es algún dato aislado, porque en la construcción tenés lo que recién decía, el índice Construya, que es un índice fundamental, porque ese es el de los privados, de cuánto mosaico, cuánto cemento, cuánta baldosa, todo lo que se consumió. Ahora, la construcción tiene seguramente alguna recuperación del piso, porque si vos vas al barrio donde vivo yo, está lleno de obras, de edificios de departamentos que no va a ocupar nadie, que son para inversión, de un sector que es como Puerto Madero. Decir que eso es recuperación de la construcción también es medio amañado, ¿no? También es ¿Vos medio coincidís amañado. con la teoría de Flor? Flor dice, caímos al tercer subsuelo, estamos en el segundo subsuelo y el gobierno está celebrando eso, y que esa puede ser la foto que queda, digamos. Yo creo que, perdóneme, ¿no? Pero cayó el tercer subsuelo y todavía, no sé, estará tocando el techito del tercer subsuelo, pero no hubo un rebote. Che, son los datos que estamos viendo. Pero los 2 puntos ya te conmigo, hizo cambiar. no te te caíste esfuerces que no te va a 40, salir. te caíste 30% promedio y 2 puntos te hace pasar Claro. de piso. Es bárbaro lo que decís vos. No, a ver, yo creo que no hay ninguna discrepancia en lo que dijo Flor, que no la escuché, pero estoy seguro de lo que puede decir porque... No, eso dijo, que caímos al tercer subsuelo, estamos en el segundo subsuelo, y por lo que ella cuenta es la escena que es la nueva normalidad. Pero y eso es el ajuste. El ajuste no puede ser infinito, Claro, porque eso que genera decía. una reacción. Entonces, si ellos consolidan el ajuste... ¿Consolidar qué quiere decir? Que hasta acá y que no se recupere. El ajuste consiste esencialmente en un cambio de precios relativos, de cosas que cuestan más respecto de otras, siempre en definitiva respecto de los ingresos de la gente, que es lo que termina siendo lo determinante. Entonces, cuando a la gente le cuesta más la luz, le cuesta más el agua, le cuesta más el colectivo, le cuesta más la carne, le cuesta más la papa, consume un poco menos de todo eso. Y eso se puede estabilizar en algún lugar. Esa es tu hipótesis, que se va a estabilizar y eso en este se puede ajuste. estabilizar junto con un ajuste del gasto, que significa que habrá más gente que se quedará sin trabajo, que vamos, de algunas cosas que las vamos a sufrir dentro de años, porque cuando se recortan las inversiones en ciencia y tecnología, no se sufre el mes que viene. Se sufre dentro de 5 años, dentro de 10 años. Cuando se ajusta en educación o en salud, tampoco se nota el principal impacto en el día siguiente. Son todas cosas, la gente va a tener menos medicina preventiva, menos controles, menos medicamentos para las enfermedades complejas, y todo eso son deterioros que se van a ir consolidando en el tiempo. ¿Qué, Fer? No, que cuando vos hablas de los precios relativos que quedan dentro de un país, y eso cambia el estatus de distintos sectores que empiezan a funcionar mejor o peor. Hacia el modelo de acumulación y de distribución, que es la madre de todas las cosas. Pero acá hay un problema, que es que lo que quedó mal, y eso está fuera de lo que tiene que ver de la Argentina, es el precio del dólar respecto a la exportación. Vos podés haber tenido un golpe devaluatorio como tuviste en el 2001, ¿no? Cuando vino el 2002, la crisis del 2002. Pero el dólar quedó alto y fomentaba la posibilidad de que vos reconstruyas una industria y después puedas exportar. Claro. Y durante 5 años quedó el dólar de 3.50 ahí arriba y nadie lo miraba.
en este formato se comieron una devaluación en 10 meses. Así es. Y entonces Brasil, hoy se te va la gente y dice, che, por la misma plata me voy a Brasil. Con un agravante, que si querés recomponer los precios de los relativos del Se atraso te va de nuevo la cambiario, inflación. se te va la inflación, suben otra vez los precios de todo y se te arma un lío más grande. Frazada cortísima. O sea, esa sería la garantía de que Milei no va a querer que aumenten los salarios y mejore la... Así es. ¿Qué querés que te diga? No, es que vos lo decís. Vos yo sos lo demasiado veo muy... oficialista, pero yo no puedo... No me digas eso, no soy oficialista, pero quiero entender los argumentos del gobierno. Pero vos me estás diciendo algo tremendo. Vos me estás diciendo, si efectivamente subieran los salarios, si mejorara el poder adquisitivo de la gente, se va la inflación y eso le rompe. Entonces quiere decir que Milei no quiere que eso pase. ¿Cuál es el mérito que Milei se atribuye como principal? Haber hecho el ajuste más grande de la historia universal. Y el ajuste más grande de la historia universal es ese cambio de precio relativo del que estamos hablando. Si revierte ese cambio de precio relativo, está retrocediendo en su objetivo de hacer el ajuste más grande de la historia universal. Ahora, ganó Trump. Yo puedo creer que ellos, ya voy, en su ideología, pueden pensar que con el achique del gasto van a lograr ese equilibrio, desarmando el Estado, etcétera, 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 y entonces habrá un costo social y habrá una cantidad de gente que seguirá, que no tendrá nunca más trabajo o vivirá de changa o cosas por el estilo, y se consolidará un modelo de economía donde la Argentina es atípica por ahí dentro de los modelos de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, que es la existencia de una clase media. Es probable que ese modelo consolide con una clase media achicada, mayor cantidad de pobres que se hacen pobres estructurales, y un 20% que vive fenómeno. El presidente está excitadísimo con el triunfo de Donald Trump, también lo dijimos, también es una noticia de último momento, de este último rato. El presidente la semana que viene va a ir a una conferencia de un grupo de conservadores donde Donald Trump va a celebrar en su casa probablemente el triunfo electoral y está invitado el presidente argentino. Milei seguramente espera que el triunfo de Trump le signifique dólares frescos, que puede habilitarle una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué estás viendo ahí? Dos cosas. Que ya eso lo consiguió Macri con Donald Trump y así no fue. Porque nos pasamos después 4 años diciendo que el problema que teníamos era el crédito que nos dio el Fondo Monetario Internacional. De ninguna manera la solución de la Argentina es que consigamos más crédito del Fondo Monetario Internacional. La Argentina necesita un modelo de desarrollo, de crecimiento, que genere ingresos fiscales genuinos por vía de ese crecimiento, que le permita, con una renegociación adecuada de plazos, tasas y demás, ir sacándose el problema de encima. ¿Cómo lo hicieron Néstor Kirchner y Lula en su momento? Claro que con una deuda que para la Argentina era 9.000 millones de dólares y entonces se pudo hacer con ayudas que también tuvimos de todo lo que estaba pasando en ese momento igual en la Brasil región no la tomó mal, y sacarse, claro, no, Brasil no la tomó más y Argentina la tomó cuando vino Macri. Por eso digo, no festejemos que tenga éxito. Si tiene éxito, cosa que dudo. También quiero aclarar una cosa. Puedo decir que todos estamos viendo y esperando que a Milei le den más plata al Fondo Monetario y creemos que ahí está la balanza del éxito. Yo no, yo creo que no. Yo creo que eso empeoraría la situación. Porque los créditos tienen costo fiscal. Argentina lo que tiene que lograr es, otra vez, Argentina tuvo una negociación que podemos discutir si fue la mejor o no, pero que hizo que no se amortice capital hasta el año que viene. Recién el año que viene comienza a amortizarse los vencimientos de capital del crédito que sacó Macri, con lo que se negoció. Hasta ahora se estuvo pagando los intereses. Entonces, una cosa, se logró un poquito de reducción de los sobrecargos, mérito de la gestión anterior, no de esta, porque eso es algo que se habían comprometido en el G20 y demás durante la gestión anterior. Hay que eliminarnos totalmente los sobrecargos, porque siguen siendo un costo. Hay que lograr que las tasas de interés de los créditos del fondo bajen. Son altísimas, entonces hay que hay que ver si el gobierno va a la renegociación con el fondo. Pero con estos la términos. negociación con el fondo debería ser para eso que yo te digo y no para lograr más plata, sino para pagar menos intereses. Alguien me bajarle dijo el hoy, costo. a ver si coincidís, si fue tan mala la negociación anterior, ¿por qué el Messi de las Finanzas quiere, por decreto, modificar la cláusula que dice hay que mejorar 2 de las 3 variables? Lógico. Bueno, está bien ese eso razonamiento. está dentro de las cosas que vamos a tratar de considerar en el Parlamento la semana que viene, en una cuestión que es muy interesante, porque se ha logrado
una coincidencia amplísima. Si querés, vos fíjate, firmamos la convocatoria a esa reunión. Esteban Paulón, Pablo Juliano, Mónica Licia, Sergio Acevedo, Carreño, Ana Carla Carrizo, Carolina Galear, Emilio Monzó, Fernando Carvajal, Carlos Ahí Heller, veo radicalismo, Nicolás el bloque de Mazzotti, Pichetto, Tai Hartmann, Margarita Stolbizer, Diego Giuliano, Coalición Juan Cívica. Brugue, Ariel Rauschenberger, etc. Es decir, Julia Estrada, Vanessa. Cada vez avanzamos un poquito más en la construcción de espacios comunes de distintas fuerzas políticas que están diciendo, pará. No los une el amor, sino el espanto. Pues diría exacto, Borges. y es una de las formas de generar alianzas. Pero ni con el espanto originalmente se podía y ahora se está pudiendo. Yo sé que sos un admirador de Bernie Sanders. Sí. No, admiradores muchos. Bueno, sí. ¿te interesa lo que hace y dice el No senador? debería ser una gran sorpresa que un partido demócrata que ha abandonado a la gente de Pará, la clase no trabajadora ahí está. descubra que la clase trabajadora le ha abandonado. Mirá cómo trabaja la producción, que lo que estás leyendo ya lo tenés en placa. Dijo el senador demócrata frente a la derrota del Partido Demócrata: no debería sorprendernos demasiado que un partido demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él. Y agrega: a ver. Primero fue la clase trabajadora blanca y ahora son también los trabajadores latinos y negros. Sí. Mientras el liderazgo demócrata defiende el statu quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio y tiene razón, dijo Sanders. ¿Te puedo provocar? Tenemos Sí. una frase más que la quiero usar para la provocación. Sí, sí. Mirá, los muy bien remunerados consultores, los que dan todo el tiempo lecciones de cómo debería ser una campaña, aprendieron la lección de esta campaña desastrosa. Y si comprenden el dolor y la alienación política que experimentan decenas de miles de millones de personas, ¿tienen idea de cómo enfrentar una oligarquía que está creciendo y tiene un enorme poder político y económico? Probablemente no. Y te leo otra y después comento. Dale. Hoy en día, mientras que a los muy ricos le va fenomenalmente bien, está hablando Sí. de Estados Unidos, no Sí. de Argentina, que a los muy ricos le va fenomenalmente bien, el 60% de los estadounidenses vive al día. Tenemos más desigualdad de ingresos y riqueza que nunca. Increíblemente, los salarios semanales reales, descontada la inflación, para el trabajador estadounidense promedio son en realidad más bajos ahora que hace 50 Bien. años. Enojadísimo Bernie Sanders dice: el Partido Demócrata gobernó para mantener el statu quo. Yo te digo una cosa, esto que dice Bernie Sanders se lo podría decir también al gobierno de Frente de Todos. Sí, con una diferencia. Porque está diciendo no haber mejorado la condición de vida de los trabajadores, trajo a Donald Trump otra vez. Lo único que te diría que cuando pasó lo que pasó en el mundo, Donald Trump perdió, no ganó. Cuando hubo pandemia. Sí. Y en la Argentina Sí. hubo pandemia y sequía. Perdieron los oficialismos. Claro, hubo pandemia y sequía en la Argentina en esos 4 años, en los que además hay todas las cosas que podamos discutir de gestión buena o mala, pero preguntarle a Cerolini si un país con una pérdida de 20.000 millones de dólares de ingreso del sector agropecuario, un país del perfil económico de la Argentina, le puede ir bien. Bueno, Y- pero evidentemente la sociedad argentina, Pero sí, la mayoría de la sociedad y argentina sí. eso no lo valoró. Pero no es lo mismo, no lo pero valoró, va a pero valorar, no ¿qué lo quiere puede saber. decir eso? Es un abstracto eso, no se puede, no lo puede razonar nadie y no se Claro. puede en ningún lugar del mundo. Es como no pudo ganar Trump. La gente Trump se está hubiera, enojada, hubiera sí. reelegido. ¿Por qué no religió? Religió ahora porque además Trump no hace lo mismo que Milei. Cuando Trump hace una propuesta de decir tenemos que obligar a que vengan las industrias nuevas a los Estados Claro. Unidos, tenemos que obligar a producir nacional. El proteccionismo. Tenemos proteccionismo. Esperá. Entonces, lo dice la palabra proteccionismo, que detesta Milei, la nombra constantemente y hace como una especie de nacionalismo. Entonces, no es que los que escuchan ahí, el mensaje no es el mismo de Milei. Especie no. Trump dijo que le va a meter un arancel especial a todo lo que viene de China, que es su gran competidor a nivel global, pero que además le va a meter aranceles a todos los productos que entran a Estados Unidos que compiten con producción local. Mientras que en la Argentina estamos de vuelta con la silla. Estamos como en la época de Martínez de Oz. Estamos diciendo que hay que abrir la importación para que entren los productos importados, para que así bajen los precios locales. Y no sé si ves QR, pero el lunes nuestra palabra de apertura fue sillas. Sí, lo veo, QR, vos sabés que lo veo. Ah, bueno, por ahí Lo a veo veces todo no. lo que puedo, a veces no puedo. Pero Los te- lunes no te es digo el día, porque- no es el día que más lo puedo ver porque Ayer no tengo lo algunas viste. actividades. Ayer no lo vi, ¿no?
Perdón, jugaba a Boca ya. También. A Boca. ¿Cómo? Jugaba a Boca, además. A ver, escribiste una nota vinculada a esto el fin de semana sobre la valorización, el sistema o el modelo de valorización financiera. Según vos, es lo que está pasando en este momento en la Argentina. ¿Nos explicás brevemente, para quienes no entendemos nada de economía, qué es eso? Sí, les voy a contar una cosa. Estoy preparando una charla para una actividad que vamos a hacer en el ámbito del banco, como de cierre del año, qué sé yo cuánto. Y se me ocurrió agarrar las memorias del año 79 a la fecha y revisarlas. ¿Las memorias de la gestión del Banco Credit Corp? Sí, sí, lo que decimos en la memoria. En la memoria Sí. siempre hay un análisis, digamos, institucional, Sí, político. del año 79. 79. Cuando empieza el Credit 3 años de dictadura Cuando empieza el Credit Corp. Sí. Del 79 para acá. Todo. Si yo te hiciera trampa y te lo traigo y te lo leo ahora, párrafos textuales del 79, 80, 81, es exactamente lo que está pasando ahora. Es decir, no hay ninguna novedad. Vuelvo a repetir mi teoría de las 4 M's. Se repiten las mismas cosas. Es un modelo de restricción del mercado interno, de apertura de la economía, de desregulación y de eliminación de todo lo público, con todo lo que ello implica a mediano y largo plazo desde el punto de vista de las condiciones de vida de la gente, dejando todo en manos del mercado. Yo te quiero decir que incluso todos los desarrollos científicos y técnicos y todas las cosas que la que quiera siempre han empezado en una inversión estatal, hasta Internet. Hasta Internet. Después viene el negocio. Pero siempre la investigación, o por razones militares o por lo que sea, siempre está la inversión pública. Cuando vos a un país lo dejás sin inversión pública, ese país termina muy mal. No puede terminar muy bien. El tema de reducir la economía a las finanzas es gravísimo. Es decir, que hoy estamos diciendo boom financiero del gobierno celebrando todos los indicadores financieros. ¿A eso te referís? Así es, ya pasó. Ustedes lo mostraron, los títulos de los diarios, eso del 80, 81, Clarín diciendo baja el riesgo país, baja las tasas de interés, baja esto. Sí. Todo eso ya Del 2001. pasó ya un montón de veces eso. Pasó un montón de veces, no es novedad. Podríamos poner las mismas tapas con los mismos títulos, no es ninguna novedad. Que baje el riesgo país, vamos a decirlo una vez más, quiere decir que la sobretasa que debería pagar la Argentina para tomar deuda baja. Es decir... Bueno, es un dato positivo. Sí, sí, claro. Quiere decir que, porque la referencia es cuánto por encima de la tasa de un bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos hay que pagar para conseguir... Me la estás complicando. Es decir, el bono del Tesoro, ¿cuánto está hoy? 4,5 más lo... 4,5. Entonces, si el riesgo país está en 800 puntos, vos tenés que pagar 12, 13 para poder conseguir fondos. 12, 13 es una pichincha. No, mejor que baje el riesgo país, quiero decir. Mejor que baje, es un buen dato. Vuelvo a repetirte. Sí, como que baje la inflación, es un buen dato. Pero eso es como si me amputan las piernas para sacarme el dolor de rodillas. Y no es así como se resuelven los problemas. Disculpame que lo diga de esa manera tan brutal, pero no es así. Bajar la inflación es un objetivo deseable, pero si bajar la inflación es la resultante de una recesión brutal, de un crecimiento del desempleo, de un aumento de la pobreza, no es una buena noticia. Es una noticia como la de, podríamos decir, no hay un lugar más silencioso y pacífico que el cementerio. Carlos, gracias otra vez por haber venido. Gracias a ustedes como siempre. Antes de irnos a la tanda, recuerden que la mejor manera de empezar las mañanas es con Productos Pozo. Líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines con más de 70 años en el mercado. Presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con Productos Pozo. Pozo siempre te da más. Nos vamos a ir a la tanda, pero antes déjenme hacerles una invitación. Jornada muy especial para trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, pero para toda la comunidad que se atiende en ese hospital. Y digo, es todo el país. En este hospital tan importante y de referencia a nivel internacional y muy importante, sobre todo para los pibes y las pibas que no tienen los recursos suficientes para
tratamientos muy complejos. Abrazo cultural, el Garraham no se toca, paro desde las 7 en entrada de Combate de los Pozos, a la calle se refiere, apertura del festival 9:30 de la mañana, estampa de remeras y ambos y más, y allí toda la grilla de lo que será una jornada cultural celebratoria de la resistencia, pero por supuesto con mucha preocupación por lo que allí pasa. Mira, Bruno Arias, un gran abrazo para nuestro amigo Bruno Arias, Gabo Ilianes, Ana Clara Moltoni, La Chilinga, Julieta Lazo, Gaspar Venegas, bueno, los raviolis, mirá, las manos de Filippi, bueno, un abrazo grande para cada artista que se compromete con esta pelea. Esto es mañana viernes desde las 7 de la mañana, 9:30 comienza el festival. Tanda. Desde comienzo de año que estamos trabajando junto al equipo de desarrollo de proveedores en la creación de la Academia de Proveedores. El objetivo de esta academia es básicamente el compartir e incrementar el conocimiento fundamental para el desarrollo de vaca muerta. Más del 60% de las actividades que realizamos en YPF están hechas por prestadores de servicio. Por eso es muy importante que juntos crezcamos en las 6 líneas de acción que hemos identificado fundamentales dentro de la academia. Todo esto dentro del marco de lo que es las 10 reglas de oro, la seguridad y la salud de la compañía. Por eso estoy muy expectante realmente en lo que puede entregar la academia, no solo para YPF, sino para todo el ecosistema de proveedores. Va a enriquecer y van a ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos y los objetivos de la industria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Son obras necesarias, importantes, que se llevan adelante en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Primer factor por el que este encuentro y esta firma es tan importante. Porque yo creo que nunca se hizo en esta escala. Que nunca, como nos está ocurriendo desde la provincia de Buenos Aires, nunca, como está ocurriendo hoy en Argentina, un gobierno provincial, más allá de sus posibilidades, muchas veces con mucha voluntad, con mucha eficacia, tiene que hacerse cargo del desastre que está haciendo un gobierno nacional como el de Milei, tiene que sustituir y compensar las obras que abandona, las universidades nacionales que se desempeñan, se desenvuelven en el territorio de la provincia de Buenos Aires, son un factor central, son un factor importantísimo y son realmente una prenda de futuro para el gobierno de la provincia, para este gobernador, pero lo son para el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos más universidad pública en el territorio bonaerense. Y lo tiene que entender Javier Milei. Apuestas deportivas. ¿Querés cuidar tus ahorros y no sabes cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo, pagar hasta en 12 cuotas. Encontralos en la tienda online o acércate al salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Vamos a cerrar QR repasando un episodio que tiene varias miradas. A ver qué piensan ustedes. La Pistarini es un usuario de la red social X que es parte del equipo de troleo del Gobierno de la Libertad Avanza, que están permanentemente jugando a la provocación. La Pistarini. Y publicó, se subió a un avión, es un joven de carne y hueso. Se sube a un avión y dice, lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillon. Perdón, no solemos insultar en QR, pero tiene sentido en la historia. Dillon, artista urbano,
rapea, rockea, muy importante. Se hizo muy conocida una interpretación que hizo una canción de Las Manos de Filippi en el Cosquín Rock. Esa canción que también difundió mucho la Versuit Vergara, que decía Norma Pla, a Cavallo lo tiene que matar. ¿Se acuerdan? Bueno, le cambió el nombre de Cavallo por el ministro de Economía actual y a partir de allí los trolls libertarios lo apuntaron. Entonces lo encuentra. Miren lo que ocurre después. Antes de ver lo que ocurre, Dillon, que estaba en el avión y lee efectivamente eso que había puesto la Pistarini, le pregunta si te conociera la cara, te encararía. Y empieza a averiguar, empieza a tratar en ese mismo momento a ver si le puedo reconocer el rostro. Lo hace. Entonces empieza a buscar en el avión a ver si encontraba a la persona que lo había increpado y que lo había insultado. Y miren lo que pasó. ¿Vos sos Pistarini? ¿Vos sos Pistarini? Sí. ¿El que sube fotos mías a Twitter? Sí. ¿Tenés algún problema? Ninguno, capo. Tranquilo. Ah, ¿viste? Te arranco la cabeza, pelotudo. Ah, ¿sí? Tranquilo. Te arranco la cabeza. Tranquilo. Ah, mirá qué guapo que sos ahora. Pelotudo. Portate bien, dale. Dale. Chao, cuidado. ¿Cerolini? ¿Qué quiere que le diga? No. Lo bueno acá es la salida del anonimato de este tipo, porque no son esta cuestión que el Gordo Dan se hizo conocido porque le dieron un Martín Fierro, una linda manera de hacerlo conocido. Pero este muchacho nadie le conocía, el otro te empiezan a insultar y con esta cosa. Y bueno, este Dillon se ve que le molestó y tuvo la posibilidad de encontrarlo. Además, tener la foto ahí al lado es como te están apuntando, ¿no? No con un revólver, pero te están apuntando. Sí. Y bueno, me parece que y la verdad que a estos guapos del celular no les gustó mucho que lo desarmara de esta manera este pibe, que reaccionó, me parece que bien, ¿no? No fue una cosa ni violenta ni nada, pero dijo, pero ¿qué te pasa? Y me parece que no les gustó a ellos porque quedan expuestos y quedan como que en el fondo es una manera de hacer política que tiene poco sustento y en este caso además se comió los mocos, como decían en el barrio. Esa es una manera de verlo. Hay otra manera y hay otro abordaje, quizá un poco más profundo que el episodio, que es pensar las consecuencias reales de la provocación como manera de hacer política también. Porque no es algo a celebrar esto que pasó. Esto es la traducción a realidad de la violencia que se ejerce a través de las redes sociales. Y la verdad es que no es una situación interesante. ¿Esto es lo que va a pasar a partir de ahora? Cada vez que alguien que es agredido en las redes sociales se encuentra a otro, va a querer agredirlo. ¿Hasta dónde llega esta situación? Ya hemos visto varias veces este tipo de algún escrache, pero muchas veces de gente que compra el mensaje y lo ve en la calle, le dice ladrón, repite lo que dicen los medios de alguna manera. Y en este caso no, es un profesional de esto, este pibe. Claro. Este vive de eso, con la nuestra vive. Sí, es su función. Es uno de los que estaba en la plata que le iban a dar, me parece, al tema de los servicios, a la CIDE. Me parece que estaba la plata esa para que estos muchachos cobren. Entonces me parece que es distinto. A veces la gente se indigna y grita y le dice algo a un actor o a un político. Y bueno, pero parece más genuino. Parece un tipo que está cansado de ver noticiero y que compró todo. Este no, este labura de esto. ¿Se entiende? Aparte, me parece que, bueno, que lo está desenmascarando, ¿no? De alguna manera. Y Dillon es una de las personas, entre muchísimas otras, que por ahí manifiestan sus opiniones o sus ideas, ya sea a través del arte o con lo que digan en las redes. Y también se la pasa recibiendo hostigamiento. Entonces, no es que generó una escena feroz. Simplemente, yo lo que veo es que le sacó la careta. Esa es la sensación le hizo conocer la cara. Que me generó y que es como... Es eso, es desenmascarar parte de ese sistema que este gobierno institucionalizó y que lo usan además para todo el tiempo estar generando miedo, retracción en la gente que piensa distinto. Pero lo que vos decís esto del pasaje a la realidad, no lo tenés que ver solamente en esta ecuación que ves acá. Ya hemos escuchado relatos en este mismo programa de que cómo esto se da a la inversa. Alguien que por ahí en redes sociales
tampoco es que contesta ante el hostigamiento y sin embargo empieza a recibir en su WhatsApp por eso, las fotos de que está haciendo las compras en tal Pero supermercado. solo para aclarar, no es que estoy diciendo, yo no sé, cada quien no sabe lo que va a hacer si se enfrenta a esa situación. En la inmediatez de que te estén bardeando o que te estén atacando por redes, en el mismo lugar, está en este lugar el tipo que me está hostigando por redes. Lo que digo es, esto va llevando a una situación espantosa. Claro. La situación es horrible. Pero el gobierno lo sabe y por eso hace uso de este aparato. Sí, Claudio Martínez dice, hay un ministerio de la provocación y tiene muchos recursos. Exactamente, y yo pienso que esto es, bueno, sí, es uno de los resultados de cómo opera ese ministerio. A mí me pasó. Pero nos lleva a una sociedad, a una realidad yo además muy quiero fulera, dar un pequeño dato, que no lo voy a acá, es una reivindicación que quiero hacer histórica porque nunca pensé que podría hablar del tipo este. Sí. Pero aparece acá. Él se llama La Pistarini, ¿no? Sí. Se puso el apellido, para jorobar, de Juan Pistarini, que fue el ministro de Obras Públicas de Perón en los años 50. Juan Pistarini terminó muriendo en el 56, preso en el hospital militar y con sus bienes embargados. Y después fue declarado libre de culpa y cargo, pero el hombre fue detenido en el 55. Tras el golpe, murió preso y le tuvieron que poner después, como en honor a él, a Ezeiza, porque es una obra que inició él, le completó, bueno, el inicio de Ezeiza, porque se volaba, pero era mucho más, por supuesto no era lo que vemos ahora. Pero justamente el pobre hombre terminó muy mal su vida. Y no sé para qué agarró ese nombre, para jorobar, pero bueno, desde acá, por lo menos mi reivindicación del Juan Pistarini del 50. Cerrá, Flor. No, hay que responderle como hacen ellos por Twitter, lo domó. Quedó Sí, domado. está bien, pero yo lo que digo, esta dinámica, te domé, me domaste, etcétera, etcétera, termina... Pero es la lógica de Twitter, lo domó, o podemos decir que Dillon es exactamente lo que buscan es someterte. te digo porque a mí me ha pasado de recibir, te mando el falcón verde, ese tipo de cosas, y lo que te produce realmente no es muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo Dillon es saltar un poco ese miedo que intentan generarte. Equipazo. Gracias. Hasta mañana. Haremos QR de viernes. Quédense con Babi Checopar para hacer Basta Babi aquí en A24. Nosotros nos vamos como llegamos con las voces del día. Chau. La cantidad de gente que trabaja, pues no solo actores, ¿no? y actrices, sino que la cantidad de técnicos, remiseros, catering, bueno, todo lo que se mueve en la industria audiovisual. Están de verdad muy preocupados. Estamos muy preocupados. Y por supuesto que están afilando los colmillos para las fechas, digamos, la Navidad, el Año Nuevo, como todos los años. Van a querer hacer... Yo no sospecharía que quisieran hacer incluso saqueos, como suelen hacer en esas fechas, cuando hay un gobierno que no es peronista, ¿no? O que no es de izquierda, lo quieren tirar. Siempre han tenido esa mala intención. Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. El gobierno ha desregulado totalmente el mercado aéreo argentino, con lo cual seguramente los servicios que no cumple Aerolíneas Argentinas o que no lleva adelante la empresa que maneja el sistema de rampa mayoritariamente, que es Intercargo, lo harán otras empresas y estas pasarán a la historia. Y el sentido de este proyecto que firmamos junto a la diputada Mónica Feini, por el que pedimos se incorpore como monumento histórico nacional al edificio del Centro de Producción de Televisión Buenos Aires, actual sede de la TV Pública. Estoy instruyendo, por orden del presidente de la Nación, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y supletoriamente al resto de las Fuerzas Federales de Seguridad a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery